Pero el pueblo de Israel estaba pasando por una prueba difícil. Ellos eran agricultores, como ustedes deben saber, y también se dedicaban a la ganadería. Esa era la fuente de sus ingresos, por así decirlo. Y ahora, unas plagas, 4 plagas seguidas, habían invadido el campo y habían dejado el campo arrasado. La tierra estaba arrasada por estas 4 plagas seguidas. Además de eso, muchas gracias, después de la última plaga, encima, una sequía enorme. Y producto de la sequía, que viene cuando hay una sequía prolongada, que estamos padeciendo en este momento también, como país. Incendios. Me gustaría que puedas leer conmigo en el libro de Joel, en el capítulo 1, algunos versículos, son varios, pero creo que van a ser bastante rápido que podamos leerlos para poder interiorizarnos acerca de la expresión y de la prueba que estaba pasando el pueblo de Israel. Dios llama al profeta Joel precisamente en este momento de angustia. Y cuenta Joel en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos y todos los habitantes del país. ¿Sucedió algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contad esto a vuestros hijos, ellos a sus hijos y estos a la otra generación. Lo que dejó la oruga se la comió la langosta. Lo que quedó de la langosta se lo comió el pulgón. Y el saltón comió lo que dejó el revoltón. Versículo 6. Una nación ha invadido mi país, poderosa y sin número. Tiene dientes de león y muelas de leona. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. Versículo 9. Desapareció la ofrenda y la libación de la casa del Señor. Los sacerdotes ministros del Señor vistieron de luto. Era tanta la pobreza, era tanta la crisis, que ni siquiera había para llevar ofrendas al Señor. Eso está contando el profeta Joel. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto se secó, se perdió el aceite. Confundíos labradores, lamentad viñadores por el trigo y la cebada, porque se perdió la cosecha del campo. La viña está seca y pereció la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Se secaron todos los árboles del campo, por eso se extinguió el gozo de los hombres. Ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en cilicio, en luto, ¿verdad? Ministros de mi Dios, porque la casa de vuestro Dios ha quedado sin ofrenda y sin libación. Versículo 16. ¿No fue arrebatado el alimento ante nuestros ojos? ¿Se imaginan lo que debe ser para un productor ver que viene como una nube la langosta y se come todo lo que está por cosechar? ¿Que no deja nada? Todos sus planes se vienen abajo. Pero aquí habían pasado 4 plagas, no una, 4 plagas. Y luego de eso la sequía. Cuenta el profeta Joel, versículo 17, versículo 18. Cuánto gimen las bestias, cuán turbados gimen los hatos de los bueyes, porque no tienen pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Señor, a ti clamo, porque el fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo. ¿Nos suena familiar? Hasta las bestias del campo braman, porque se secó el agua de los arroyos y el fuego consumió las praderas. El pueblo de Judá atravesaba una serie de crisis. El país estaba arrasado prácticamente. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para sobrevivir a tantas crisis seguidas sin desesperarse? ¿Cuál es la solución? ¿Saben? Dios levantó a Joel
para avisarle al pueblo que la solución para sobrevivir a una crisis tan fuerte es un reavivamiento espiritual. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo un reavivamiento espiritual puede ayudarnos a sobrevivir a las crisis? En primer lugar, vamos a ir al libro de Joel nuevamente y al capítulo 2, versículos 12 y 13. El profeta Joel dice lo siguiente como solución a la crisis. Y si no hay solución, como manera de sobrevivir a las crisis. Versículo 12. Por eso dice el Señor. ¿Cuál es la primera palabra que sigue después de eso? Convertíos. ¿Qué significa la palabra conversión? ¿Qué significa la palabra conversión? Aquellos que van al club de conquistadores, durante las marchas hay una orden muy parecida. Y es precisamente esta, ¿no? Conversión. Van marchando los conquistadores, ¿sí? Van marchando y el que dirige la marcha puede decir conversión derecha o conversión izquierda, ¿sí? Entonces, lo primero que Dios pone de manifiesto es que en el pueblo, al atravesar una crisis, debe haber conversión. O sea, debe haber un cambio de rumbo. El ser humano, sin Dios, va caminando directo hacia la muerte. Dios envió a su Hijo para cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero este pueblo, el pueblo de Israel, ya había aceptado al Señor. O sea, no a Cristo, sino al Señor como Dios de su vida. Y sin embargo, el Señor le pide que debe haber una conversión, un cambio de rumbo, ¿sí? Un cambio de rumbo. ¿Estamos? En primer lugar, la manera de que haya un reavivamiento es que tiene que haber un cambio de... ¿Un cambio de qué, hermanos? De rumbo. Eso es la conversión. Debemos cambiar el rumbo. Debe haber un giro en nuestra vida. El Señor nos llama a la conversión. Y si nosotros respondemos, hay un cambio, hay un giro en nuestra vida. ¿Está bien? Aún en aquellos que ya han aceptado a Jesús como su Salvador. Ahora lo vamos a ver en un rato. Segunda palabra o segunda frase. Vamos a leer el versículo de nuevo, versículo 12. Por eso dice el Señor, convertidos ahora a mí, ¿con qué? Con todo vuestro corazón. Esa es la segunda. Con todo vuestro corazón nos está queriendo decir con intensidad. O sea, sin doble ánimo, ¿verdad? La conversión debe ser de todo corazón. ¿Saben? Muchos de los cristianos, muchísimos cristianos, llevan una relación con Dios, una relación tóxica con Dios. Precisamente porque no hay una conversión de todo corazón, con intensidad. Somos de doble ánimo. ¿Cuántas veces le pedimos perdón al Señor por un pecado que nos gusta, que nos atrae? Le hemos pedido perdón al Señor por un pecado para luego ir corriendo atrás de ese pecado. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios? ¿Cuántas veces hemos quebrantado el corazón de Dios de esa manera? Mi amor, no te voy a traicionar más, va a ser la última vez. Voy a cambiar por amor a vos. ¿Escucharon eso alguna vez?
¿No le hacemos lo mismo a Dios? Muchas veces. Pero la paciencia de Dios, el amor de Dios, la gracia, como le decimos, de Dios, todavía está vigente para vos y para mí. La conversión a Dios debe ser de todo corazón. Por eso dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué más? Con ayuno, llanto y lamento. ¿Saben? El llanto y el lamento, ¿sí?, es una manera de expresar tristeza. Un reavivamiento verdadero está acompañado de una profunda tristeza por el pecado. Y a veces eso es lo que nos falta en nuestra relación tóxica. No hay una profunda tristeza por el pecado. ¿Por qué? Porque quisiéramos seguir haciéndolo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tristeza por el pecado, hay una tristeza buena y una tristeza mala, ¿verdad? Hay dos clases de tristeza. Hay una tristeza que nos conduce a Dios, a los pies de Jesús, y hay una tristeza que nos aleja del Señor. Eso le pasó a Judas y a Pedro. La tristeza por el pecado que viene de Dios nos acerca hacia Él. Pero la tristeza por el pecado que no viene de Dios, que es un engaño de parte de Satanás, que es puramente humana, nos aleja de Dios. Eso le pasó a Judas. La tristeza de la cual habla la palabra de Dios es una tristeza que nos conduce a los pies de Jesús. Es una tristeza que nos lleva precisamente a depender de Dios, como le pasó a Pedro. El versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestra vestimenta. Está hablando de la sinceridad. No seas careta. ¿Sí? Eso está diciendo. Sinceridad. Rasgad vuestro corazón y no vuestra, ¿cómo decía? Vestimenta. En aquella época, cuando una persona quería demostrar tristeza ante los demás, ¿qué hacía con la ropa? La rompía, la rasgaba, ¿verdad? El Señor lo que quiere es que se desgarre nuestro corazón, dice. No solo la ropa, de manera externa. Dios espera de nosotros más que drama. Eso es lo que denunciaba Jesús ante el pueblo de Israel, ¿verdad? De aquellas personas, aquellos líderes religiosos que les gustaba mostrarse. Pero por dentro, dice Jesús, que eran como tumbas, ¿no? Sepulcros blanqueados. Saben, muchas veces nosotros pensamos o vemos esto desde muy lejos, pero tal vez este mismo error podemos llegar a cometerlo nosotros, ¿sí? El Señor, para que haya un reavivamiento espiritual en tu vida y en la mía, en la de todos como iglesia, nos invita a que haya una conversión a Dios, un cambio de rumbo en nuestra vida, en nuestra relación con Él. A que haya realmente intensidad, que no haya, digamos, un doble ánimo, ¿sí? Que sea de todo corazón, que tengamos tristeza por nuestros pecados, una tristeza que nos conduzca hacia Él y que haya por sobre todas las cosas sinceridad. Y esto es lo que Joel presenta ante el pueblo de Israel como una respuesta a las crisis que estaban viviendo. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? Solo vamos a obtener beneficios con los problemas que nos toca vivir si estamos con Dios. Si no buscamos a Dios, las pruebas van a hacer de nosotros personas amargadas. Van a hacer de nosotros personas resentidas. Y nos vamos a alejar del Señor.
de su carácter, de su amor. Las pruebas, si estamos con Dios, nos van a ayudar como piedra de impulso para enviarnos aún más alto en nuestra relación con Jesús. Esa es la diferencia de estar con Dios en las pruebas y estar sin Dios en las pruebas. Hay un video dentro de este PowerPoint. Es un hombre que está pasando por una prueba. Chuva ele mandou, Senhor. E ele vai mandar para apagar aquele fogo lá, ó. Eu implorei, Deus, que ele mandasse chuva, Senhor misericordioso. E ele mandou. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Ele não há de me desamparar neste momento, Senhor. Neste momento de angústia. Vendo a ferramenta de trabalho queimar lá, ó. Do nada. Do nada. Eu não posso destravar porque tá tudo travado. Tá tudo travado lá, ó. Quinta roda. Baú. Não pode fazer nada. Só peço, meu Deus, que ele mande água, Senhor. Que ele mande água que pague esse fogo. Não pague esse baú, que eu não quero se perder com ele. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y cruel se mueven frágiles como papel. Graças a Deus mandou a chuva. Pagar o carro, Você tem fé. tenho Você fé, pediu e eu cara. ouvi, cara. Eu ouvi tu pedindo. A minha fé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Ele mandou a chuva. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ser humildes. El altar,